Buen día. Este trabajo se desarrolla para la Universidad para la Cooperación Internacional de México, UCI México, en el doctorado de Ciencias Jurídicas. El núcleo temático a desarrollar es de Derecho del Consumidor. Y el tema a desarrollar son los principios fundamentales del contrato de consumidor. Mi nombre es César Augusto Giraldo, de Bogotá, Colombia. ¿Qué es el contrato de consumo? Es el acuerdo celebrado a título oneroso entre un consumidor final o una persona física o jurídica con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, sea pública o privada, y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los mismos por parte del primero, para su uso privado, familiar o social. ¿Cuáles son las partes del contrato de consumo? Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el capítulo 1, artículo 2, el consumidor es una persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final los bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios por objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos que se refieran en los artículos 99 y 117 de esta ley. Tratándose de personas morales que adquieren bienes y servicios para integrarlos en el proceso de producción o de servicios a terceros, solo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditados como microempresas o microindustrias en términos de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa de la ley federal para el fomento de la microindustria y la actividad artesanal respectivamente, y conforme a los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. ¿Quién es el proveedor? Es una persona física o moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. En el contrato de consumo tenemos unos principios básicos y estos se dan en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1992. Estos principios son: la protección de la vida, la salud, la seguridad del consumidor contra los riesgos provocados contra productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. También está la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios con especificación correcta de la cantidad, las características, las composiciones, la calidad y el precio, así como sobre los riesgos que se representan. La efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales individuales o colectivos. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de los daños patrimoniales y morales individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica de los consumidores. El otorgamiento de la información de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como las contraprácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de los productos y servicios. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y la adecuada utilización de los datos aportados. Está el respeto de los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. También la protección de los derechos de la infancia, de los adultos mayores, de personas con discapacidad y de los indígenas. También encontramos los principios generales del contrato de consumo, que son: principio de la buena fe. La buena fe, en sentido subjetivo, corresponde a la creencia que tienen las partes respecto a que su actuar es un derecho y se basa sobre sucesos que inducen a concluir el contrato. El principio de la libre iniciativa privada. Dentro de los límites de bien común, implica que se puede actuar autónomamente en el ámbito económico y trae como consecuencia lo inherente al derecho a celebrar contratos sobre cualquier bien y con cualquier persona. Los principios fundamentales del contrato de consumo están: la autonomía de voluntad.
El hombre tiene la facultad de autodeterminarse y responsabilizarse para sí mismo. Está la fuerza obligatoria del contrato, que estipula que los contratos deben cumplirse conforme a lo acordado por las partes y las leyes que dieron pie a su existencia, tanto que las obligaciones deben ser asumidas y respetadas. Está la responsabilidad contractual. Las partes deben dar cada una cuenta de sus actos y por esta razón en todas y cada una de las etapas contractuales son responsables de los prejuicios que se puedan ocasionar. Principio del efecto relativo del contrato. Esta teoría clásica de contrato, los efectos de las relaciones contractuales son relativos y por lo tanto solo pueden exigir control de calidad en bienes y servicios a las partes. Hay que tener en cuenta que no se debe confundir el contrato por adhesión con la cláusula abusiva ni con la cláusula desconocida. El contrato por adhesión es el resultado previsible y bien aceptado de la producción masiva o uniforme de bienes y servicios, en tanto que requiere de una comercialización sistemática o constante. De allí que podamos afirmar que a la producción en serie corresponde una comercialización y por consiguiente una contratación masiva o uniforme. Lo expresado significa que la lucha contra las cláusulas abusivas no debe ser confundida con la contratación predispuesta, puesto que las primeras solo exhiben el aspecto patológico de la segunda. Los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Estas disposiciones aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, en la celebración de dichas transacciones donde se tiene en cuenta que el proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a través de proveedores ajenos a la transacción, salvo la utilización expresa del propio consumidor o por requerimiento de la autoridad competente. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las características generales de dichos elementos. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, la dirección de su domicilio físico, los números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones y solicitar aclaraciones. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, que están señaladas en esta ley, y las demás disposiciones que se deriven de ella. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, las formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor. Los contratos de bienes intangibles. Entre los bienes intangibles se destacan los derechos a la propiedad intelectual, los derechos de marca. En materia de contrato, lo que más nos interesa es en cuanto a la marca, en el modo por medio en el cual se puede transferir la facultad de explotarla y utilizarla, bajo el entendido que la utilización y aprovechamiento está sujeto a un registro. Y, finalmente, la propuesta de cómo manejar los contratos de consumo de cosas intangibles y de servicios virtuales. Cada país tiene sus principios que rigen los contratos de consumo, sea interno o internacional, y este se debe cumplir a cabalidad buscando siempre la protección a los intervinientes en este proceso económico, sancionando las cláusulas abusivas y el incumplimiento del mismo. Tengan ustedes un bonito día. Muchas gracias.